por zonas es más frecuente que se presente en la zona 2 con un 42% y la zona 1 en este caso en un 35%. Digamos que para este caso en particular, los órganos que más frecuentemente se pueden ver afectados en el contexto de un trauma penetrante, hasta en el 90% de los casos duodeno, el páncreas, que fue el que se vio pues lesionado en este caso del paciente en un 22%, la vena cava inferior hasta en un 89% y el riñón en un 16%. En la zona 1, entonces vemos que particularmente la lesión de páncreas, si es un trauma penetrante, puede ir de un 12%, un trauma cerrado hasta un 5%. Para la lesión de vena cava inferior, que constituye entre un 30 y un 40% de las lesiones vasculares abdominales, eh, vemos que el mecanismo más común de lesión de la cava es por trauma penetrante, hasta en el 80% de los casos, y principalmente por las heridas por arma de fuego. La mortalidad de la lesión de la cava va a depender entonces de la zona anatómica comprometida. Vemos que la mayor mortalidad, de un 78 a un 100% de los casos, es cuando hay lesión suprahepática y retrohepática. Mortalidad por lesión suprarrenal de un 33 a un 66% y por lesión infrarrenal de un 25%. Ya la lesión pues de la aorta abdominal, en realidad la incidencia es muy baja, menos del 0.2%, y la mayoría de los pacientes mueren antes de recibir una atención hospitalaria. En la zona 2, pues las lesiones renales hasta el 1.2%, de suprarrenales un 0.4% y en general la mortalidad por trauma renal es del 5 al 11%. En la zona 3, entonces principalmente vamos a encontrar lesión vascular. Las lesiones vasculares pueden ir de un 2 a un 6.5%. Lo más común es que se presente una lesión venosa aislada, hasta en un 41% de los casos de un hematoma en zona 3, la lesión arterial aislada hasta en un 33% y ya una lesión mixta arterial y venosa en un 25% de los casos. La mayoría de traumas cerrados se va a asociar a fractura de pelvis con una mortalidad del 25 al 42%. Entonces, pues como habíamos definido, la indicación para explorar el hematoma va a depender de la zona anatómica y va a depender si es un trauma penetrante o cerrado. Si es un trauma penetrante, independientemente de la zona de retroperitoneo, se va a hacer la indicación de exploración, y en trauma cerrado, en zona 1 siempre se debe explorar y en zona 2 y 3 solo pues se indica la exploración cuando se trate de un hematoma expansivo. Importante pues tener claro cuáles son las maniobras para exploración del retroperitoneo, la maniobra de Mattox o rotación visceral medial izquierda, lesiones supramesocólicas, que consiste en la movilización medial del colon descendente, la reflexión medial del riñón izquierdo, vaso, cola de páncreas y estómago, y así como pues vemos en la gráfica va a tener una adecuada exposición de la aorta desde el hiato diafragmático hasta la bifurcación y de la mayoría de sus ramas. Entonces vamos a tener exposición de tronco celíaco, mesentérica superior, renal izquierda, arteria ilíaca izquierda. La otra maniobra para explorar el retroperitoneo, la maniobra de Kettlebrush, rotación visceral medial derecha, lesiones inframesocólicas, y este junto con la maniobra de Kocher va a exponer la vena cava inferior, su terminación retrohepática, tercera y cuarta porción del duodeno, cabeza del páncreas, vasos mesentéricos superiores y vasos renales. La maniobra de Kocher, entonces se moviliza pues toda la línea de Toll y se lleva el colon hacia la línea media. Aquí vamos a tener una adecuada exposición de los pedículos renales, vena cava, pues tanto del lado derecho o del lado izquierdo, y la confluencia hacia la aorta. Y en la zona 3, recordar entonces que se debe realizar pues la exploración con maniobra de Kettlebrush junto con maniobra de Kocher y que la mayoría de hematomas pues de origen vascular van a ser relacionados también con fractura pélvica, y es importante la lesión vascular que puede incluso pues contener hasta 3 litros durante la lesión vascular. Bueno, entonces como segunda pregunta vamos a tener cómo manejaría la lesión pancreática. Recordar fue que un trauma de páncreas a nivel del cuello y hacia el dorso de la glándula con un hematoma de 1 centímetro sin la lesión del ducto. Por favor, diríjanse nuevamente a Kahoot. Entonces, manejo expectante con el rojo, empaquetamiento con el azul, rafillo o pancreatectomía con el verde. Bueno, tenemos que la mayoría contestó el manejo expectante, pero estuvieron un poquito divididas las preguntas. Si alguien quiere opinar sobre por qué su respuesta. Bueno, pues
yo creo que es importante recordar lo que nosotros, pues, previamente en charlas anteriores, incluso pues con las de la Universidad del Valle, digamos que hemos podido ingresar y entender sobre el trauma pancreático, recordar pues que ya sabemos que menos es más desde el punto de vista pues quirúrgico, entonces pues realmente estamos con una lesión en la cual pues no hay una lesión del conducto y pues recordar que en muchas ocasiones no es tan fácil tampoco identificarla, por lo que se consideraría pues que el manejo expectante podría ser digamos que una opción en estos pacientes. Estamos hablando pues obviamente de un escenario de trauma donde habría pues que revisar, obviamente pues no, digamos que en este contexto tendrían la indicación de ser tan agresivos para hacer una pancreatectomía y creo que pues el manejo expectante podría ser una opción en este escenario y obviamente dependiendo del caso pues y hablando del escenario de una laparotomía de control de daños, un second look pues determinar qué tipo de manejo definitivo se le puede dar si la lesión se extiende o digamos que se autolimita. Bueno, entonces, en trauma de páncreas es poco frecuente, constituye menos del 1% de todos los traumas y del 3,7 al 11% de todos los traumas abdominales. Es más común que se genere una lesión pancreática en un contexto de un trauma cerrado de abdomen, principalmente por los accidentes de tránsito como causa más frecuente. Em, Sin embargo, pues en los estudios epidemiológicos se ha visto que por trauma penetrante es más común en la parte militar, América del Norte y Sudáfrica. Las lesiones asociadas en un trauma de páncreas pueden ser tan altas como un 55 a un 100% y es más frecuente que encontremos lesiones de otros órganos en pacientes que requieren cirugía y en pacientes con un trauma penetrante de abdomen. Esto pues nos muestra como las lesiones más comúnmente asociadas en un trauma de páncreas, donde encontramos una lesión hepática en un 20,9%, estómago 17%, seguido por una lesión vascular mayor en un 14%, vaso, urológico, colon, duodeno, intestino delgado, vesícula y vía biliar, diafragma, y como lesiones extraabdominales, pues la más comúnmente asociada, que se presente también concomitante con un trauma de tórax. Bueno, la clasificación de la AST para el trauma de páncreas, entonces en este caso tenemos que es un trauma grado 1, ¿sí? Donde hay una contusión menor, lo importante es que no tiene lesión del conducto pancreático. Según ya la clasificación de la WCES, nos encontramos que sería un WCES clase 4, ya que se encuentra un paciente hemodinámicamente inestable, independientemente del grado de lesión, según la clasificación de la AST. Entonces el enfoque pues va a depender obviamente si nos encontramos frente a un paciente que se encuentre estable o inestable. Cuando nos encontramos en un paciente con estabilidad hemodinámica, vemos que la tomografía con contraste venoso va a tener una especificidad del 90 al 95%, pero una sensibilidad hasta un 54%. Digamos que durante las primeras 12 horas, esa tomografía puede pasar por alto lesiones hasta en un 40% de los casos, y la lesión pancreática se puede hacer más evidente después de 12 a 24 horas del trauma. Otros medios pues, que podemos utilizar para el diagnóstico, entonces serían las enzimas pancreáticas, como una amilasa que puede ser normal al ingreso, incluso hasta en un 40% de los casos, y pues los niveles elevados no son específicos, ya que otras situaciones nos pueden generar pues una amilasemia. La lipasa es importante para excluir una lesión pancreática, ¿sí? Entonces el valor predictivo negativo, tenemos una lipasa normal, es el 99,8%. Ya si hacemos pues una sumatoria de la amilasa y de la lipasa después de 6 horas de la lesión, ya la especificidad va a aumentar hasta un 100%, un valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 96%. Y además se ha visto que la disminución de los niveles de las enzimas va a ser, va a ser pues como un factor predictor del éxito del manejo no operatorio. Este es el algoritmo diagnóstico que nos propone las guías de la WCES. Básicamente, pues en el contexto de este paciente, con un paciente con inestabilidad hemodinámica, con una lesión severa grado 4, pues la indicación es realizar la parotomía. El manejo no operatorio de los pacientes con lesiones pancreáticas, entonces grado 1 y 2, y en los pacientes con grado 3, pues va a ser según la ubicación. Entonces, manejo no operatorio estaría indicado en lesiones
corporales pancreáticas muy proximales, que no tengamos otras indicaciones de que el paciente deba ser llevado a cirugía y solo pues en centros de trauma de alto nivel, porque el éxito del manejo no operatorio pues se va a incrementar con las intervenciones endoscópicas, con las intervenciones percutáneas. En caso de un paciente con trauma pancreático grado 4, pues la indicación es que el manejo no operatorio solo se debería hacer en centros de alto nivel, donde se cuente con la disponibilidad inmediata pues de UCI, de endoscopia, radiología intervencionista, que contemos con una sala de quirófano y pues en ausencia de otras lesiones abdominales que requieran intervención. Ya en el manejo operatorio, entonces siempre recordar que en trauma de páncreas, pues inicialmente o antes, cuando había un trauma severo, un compromiso severo del duodeno, de la cabeza del páncreas, cuando estaban desvitalizados o desvascularizados, incluso pues podría ser necesario un Whipple, pero el control de daño se ha visto que mejora la supervivencia y disminuye las complicaciones posteriores a esa pancreatodenectomía. Entonces, la recomendación es realizar un procedimiento por etapas y pues definitivamente, pues según los hallazgos de la laparotomía, es que vamos pues como a proceder. Entonces, la indicación de la laparotomía es hemodinámicamente inestable o paciente pues con signos de irritación peritoneal o que tenga lesión de una víscera hueca asociada o lesión pues intraabdominal quirúrgica, que se pueden presentar hasta en un 82% de los pacientes con lesiones pancreáticas por esa alta tasa de lesiones concomitantes. Entonces, cuando en la laparotomía nos encontramos un paciente con una lesión pancreática, con una clasificación AST grado 1 y 2, el manejo es expectante, ¿sí? Cuando es grado 3, que involucra el conducto pancreático principal, distal a la vena mesentérica superior, la recomendación es la pancreatectomía distal, ¿sí? Y pues en las lesiones proximales, entonces, digamos que ya el manejo es menos agresivo, entonces el tratamiento inicial sería desbridamiento, la rafia del muñón pancreático proximal y el drenaje. Y ya en las lesiones grado 4 y 5, pues lo recomendado es realizar un control de daños, ya que la mortalidad después de pues una pancreatodenectomía va a ser incluso del 12 al 33%. Bueno, ya pues en estas guías de manejo de las lesiones pancreáticas de la Asociación del Este de Cirugía de Trauma, entonces, pues nos mencionan de los hallazgos intraoperatorios de una lesión grado 1 y 2. En esta revisión de 14 artículos, 299 pacientes, 27 fueron llevados a resección, 272 no resección. Entonces lo que hicieron fue comparar la mortalidad, la tasa de fístulas y la tasa de absceso intraabdominal. En cuanto a la mortalidad, pues se vio que en el grupo de resección fue del 4% versus 0.9% en no resección, pero con una P estadísticamente no significativa. La tasa de fístula también fue mayor en resección versus no resección, pero con una P no estadísticamente significativa. Mientras que la tasa de absceso intraabdominal fue mayor en el grupo de resección del 42.9% versus un 8.7% con un valor de P estadísticamente significativo. Entonces lo que se vio fue que con el manejo sin resección, pues disminuía la tasa de abscesos intraabdominales. Este es el algoritmo pues que propone el WCES para el manejo y entonces pues va a depender del grado pues de estabilidad hemodinámica o no del paciente. En este caso que sería pues un paciente con inestabilidad hemodinámica, un WCS clase 4, pues la indicación es la laparotomía y ya pues proceder según los hallazgos que sería un manejo expectante. Bueno, entonces en este momento vamos a hacer dos preguntas para que por favor las respondan en el Kahoot. La primera pregunta va a ser cómo manejaría esa lesión renal si estuviera, o sea, si fuera la única lesión en un paciente que está estable y que se puede llevar a una imagen y se hace una tomografía. Y la segunda pregunta es cómo la manejaría en este paciente con todos los hallazgos que hemos dicho. Recordar que es un trauma renal derecho a nivel del polo superior con una laceración de 3 centímetros sin compromiso de los sistemas colectores. Entonces, primero vamos a responder si fuera un paciente estable que se lo hubiera diagnosticado por una tomografía.
Perfecto, y vamos con la segunda pregunta, diciendo que es el paciente que estamos describiendo en este caso clínico con todas las lesiones asociadas. Yo puse que en los dos casos el manejo del trauma renal es expectante, siguiendo la misma premisa que habló Jime y la misma premisa que habló Gregorio, acerca de que cada vez el manejo del trauma es menos invasivo. En este caso, la lesión claramente es un grado 3, precisamente no es grado 2 porque es mayor a 1 centímetro y no es grado 4 porque no incluye los sistemas colectores. Entonces estos pacientes se benefician de que ese mismo hematoma que está dentro de la gerota y aislado al riñón se deje quieto. Eso sí, con un seguimiento radiológico. Si en el seguimiento radiológico aumenta el hematoma, aumenta el sangrado, entonces el paciente es candidato a angioembolización porque probablemente una de las arterias, la arteria polar superior en este caso puede estar afectada y con la angioembolización resolvería el problema y evitamos abrir la gerota, exponer al paciente a una lesión renal mayor y que en este caso, por ejemplo, donde el paciente está en un shock clase 3, nos terminemos quedando con el riñón en la mano, aumentándole morbilidades a estos pacientes. Entonces hay que ser lo más conservadores posibles. Bueno, entonces, para hacer el enfoque del trauma renal, pues vamos a ver que en el área urbana el trauma penetrante puede ser hasta un 20%, pero pues es más común en trauma cerrado de abdomen. La lesión en trauma cerrado pues va a ser por desaceleración, ya que se encuentra fijo por la pelvis y el pedículo vascular, y hasta el 80 al 94% de los pacientes pueden presentar hematuria. Entonces, como bien pues lo clasificó Ramiro, esta lesión sería un grado 3, porque es más de, pues hay compromiso mayor a 1 centímetro del parénquima renal, pero no hay compromiso del sistema colector ni extravasación urinaria. Ya según la clasificación de la WCES, tenemos que es un WCES clase 4 en un paciente inestable hemodinámicamente, independientemente del grado de lesión renal de la AST. En el paciente que se encuentre estable, pues la indicación es la tomografía. Vemos pues que la tomografía renal no genital en la fase arterial y venosa nos permite identificar casi todas las lesiones, y ya pues cuando hablamos de una fase excretora nos va a permitir identificar la extravasación urinaria. Entonces también existe pues como ese cambio en el paradigma del manejo de la lesión renal. Prácticamente todas las lesiones grado 1 a 4 es un manejo expectante. El manejo no operatorio va a tener una mayor tasa de preservación renal con una estancia hospitalaria más corta. Existen pues como unos factores de riesgo para el fracaso en el manejo no operatorio, que es la extravasación del contraste, un hematoma perirenal mayor a 3.5 centímetros, laceración medial con extravasación urinaria y una falta de contraste en el uréter, lo cual nos va a estar hablando de una interrupción a nivel de la unión ureteropélvica. Entonces, esas medidas que debemos tener en cuenta en el manejo no operatorio. Entonces, siempre pues la indicación es que se debería repetir o hacer un control imagenológico 48 horas después para identificar complicaciones, particularmente en los pacientes con dolor persistente, con fiebre, leucocitosis, que tengan pues descenso del hematocrito. En la lesión grado 4, donde ya hay extravasación urinaria, entonces incluso pues se ha propuesto el manejo no quirúrgico con una tasa de éxito hasta el 90% en cuanto a la resolución del urinoma, que se puede pues realizar un implante de un stent ureteral. Ya en caso de que el paciente se presente con un sangrado arterial continuo, siempre y cuando pues se encuentre hemodinámicamente estable, estaría indicada la angiografía y la embolización selectiva. Entonces, en esos pacientes que hemos decidido manejar pues de forma expectante una lesión grado 4 pues con extravasación urinaria, sería repetir esa tomografía para reevaluar el grado de extravasación, y si no ha disminuido, entonces es la indicación de colocar un stent ureteral pues y la descompresión con sonda vesical. Vemos pues que en el manejo quirúrgico la tomografía ha disminuido pues la tasa de exploraciones renales de las nefrectomías. El manejo quirúrgico va a ser más común en trauma penetrante de abdomen hasta un 36%, y la falla en el manejo conservador es alrededor del 1.1%. Ya las indicaciones del manejo quirúrgico
como en este caso, un paciente hemodinámicamente inestable, que deba ser llevado a la parotomía por otras lesiones asociadas, que tenga un hematoma en zona 2 expansivo pulsátil, ¿sí? En el contexto de un trauma cerrado, o si es un trauma penetrante, pues se debería siempre explorar ese hematoma en zona 2. Y pues como ya les mencioné, digamos que el manejo ha sido pues como se ha cambiado ese enfoque de manejo hacia un manejo inicial más conservador. Este es el algoritmo que nos propone la WCS en trauma renal. Entonces, básicamente poner nuestro paciente hemodinámicamente inestable con una lesión severa WCS clase 4, pues debe ser llevado a la parotomía. Pero ya por los hallazgos intraoperatorios de un trauma grado 3, la AST, el manejo es expectante. Entonces, hasta este momento, este fue el manejo que se hizo por parte del grupo de cirugía general. Entonces damos paso al doctor Luis Villota, que fue el cirujano encargado del caso de este paciente. Bueno, buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, este caso, digamos que es uno de los casos que se atienden en el centro de trauma de acá de Manizales para quienes de pronto no son de la ciudad. Y se trató de un paciente que ingresó en el contexto del inicio de la cuarentena, aquí en Manizales, donde, digamos, se tomaron unas medidas muy estrictas y obviamente el paciente no estaba cumpliendo ninguna de ellas y resulta pues con esta compleja herida abdominal eh, que resultó con una inestabilidad hemodinámica en donde me dirijo al servicio de urgencias, inmediatamente valoro al paciente, pues se determina llevarlo directamente a cirugía. Los hallazgos intraoperatorios, bueno, empezando pues por toda la situación del momento y en el contexto de trauma, pues se hace una incisión directa prácticamente con bisturí frío hasta la cavidad. Se evidencian los hallazgos del hemoperitoneo y en un paciente que, de acuerdo a la indicación de anestesia, estaba tornándose demasiado hipotenso, requiriendo un mayor soporte vasopresor y pues ya con el pedido de las unidades para transfusión, se decide que ese hematoma retroperitoneal se debe explorar. Además, porque al momento de la exploración de la cavidad no encontraba pues un sangrado que viniera de alguna otra estructura y que explicara tamaña inestabilidad. Entonces se realiza la maniobra de Catheter y se levanta también el duodeno, logrando una adecuada disposición de la cava y el drenaje del hematoma. En principio y de manera digital, ayudado pues por el médico general ayudante de hospitalización, se logra hacer un control vascular, primero digital, y luego sí se procede a el inicio de aislar al menos la porción más hacia el hiato de la cava inferior, logrando con un vessel loop rodearla y aminorar la hemorragia. De esa forma, solamente el segmento más distal era el que estaba sangrando y se mantuvo la presión digital. Y después de no haber observado ninguna lesión intestinal, pues en la parotomía de aproximación, se decide en ese momento pues llamar a cirugía vascular, habiendo pues hecho una exposición de la zona y teniendo en cuenta que es un centro de referencia de trauma donde siempre tenemos la disponibilidad de los cirujanos vasculares y casi siempre se hacen pues estos casos complejos en conjunto, independientemente de la hora. Digamos que esa es una gran ventaja que tiene nuestro centro, afortunadamente. El paciente ya mientras el arribo de cirugía vascular, anestesiología realiza la evaluación con gases, un pH supremamente bajo, 7.22, con un requerimiento transfuncional alto, como ya lo mencionaron. Y ese paciente se trató de hacer, digamos que era la laparotomía más abreviada que se pudiera hacer en ese momento, ¿sí? Igual la respuesta de vascular pues fue inmediata y ya en ese momento pues ya ellos llegan a la intervención. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este caso. La pregunta que sigue es: ¿qué manejo propondría para la lesión de la vena cava inferior? Recordar que fue una transección incompleta de 3 centímetros de longitud y 60% de la circunferencia a nivel de la vena cava inferior adyacente y a 5 milímetros del ostium venoso renal derecho, comprometiendo la cara anterolateral derecha. Entonces, por favor, reingresen a Kahoot y vamos a responder esta pregunta.
Bueno, alguien que nos quiera, por favor, aportar. ¿Me recuerdas a qué nivel estaba la lesión en la vena cava, por favor? Y mira, es una transección incompleta de 3 centímetros de longitud y 60% de la circunferencia en la cava inferior adyacente y a 5 milímetros del ostium venoso renal derecho, comprometiendo la cara anterolateral derecha. Pues bueno, en la literatura describen que uno tiene que hacer una diferenciación entre el diámetro de la circunferencia que se encuentra afectado en la vena cava. Entonces, para lesiones que son de menos del 50%, describen que se podría hacer una rafia primaria, pero para aquellas lesiones que afectan más del 50% de circunferencia, como sería el caso de nuestro paciente, recomiendan que se debería realizar pues un parche, un injerto en esta zona que sería pues mucho más seguro para la reparación del mismo. Bueno, entonces vamos a tener que para la epidemiología de la lesión de vena y cava inferior va a ser aproximadamente el 25% de las lesiones vasculares abdominales, el 10% va a ser por traumatismo cerrado y en los traumatismos penetrantes el 18% se van a asociar a lesiones aórticas. Por heridas por arma de fuego, vamos a tener que usualmente involucre el segmento retrohepático más o menos en un 60-65%, y aproximadamente la mitad de los pacientes que tienen lesiones de vena cava inferior van a morir antes de llegar a recibir una atención médica, y entre los que llegan al hospital con signos de vida va a haber una mortalidad entre el 20 y el 57%. En cuanto a la clasificación, pues la AST hace una clasificación de todas las lesiones vasculares abdominales según su gravedad, y vamos a tener que para el grado del paciente va a ser un grado 4 porque va a tener pues la lesión de la vena cava. Por otra parte, pues vamos a tener el manejo quirúrgico, pues como ya lo explicó, es la vena cava inferior infrarrenal y la yuxtarrenal se van a exponer mejor mediante la movilización y la rotación medial del colon derecho, la flexión hepática del colon y el duodeno, pero cuando esa lesión está a nivel retrohepático, pues realmente es mucho más difícil de hacer un control y va a requerir una movilización extensa del hígado, usualmente pues haciendo una división de los ligamentos, pero además va a haber que extender la incisión, que puede ser por una incisión subcostal derecha, una toracotomía derecha o una esternotomía, para poder hacer un control vascular amplio. Vamos a tener que hay diferentes tipos de reparo primario. Uno puede ser hacer la caborrafia con sutura, la otra puede ser hacer un parche con PTF o hacer un injerto con PTF, pero realmente estos dos tienden más a trombosarse y son más difíciles en el contexto del trauma en el paciente inestable. Entonces, usualmente lo que se opta es por hacer la caborrafia con sutura. Por otra parte, pues la otra opción que tenemos cuando el paciente está hemodinámicamente inestable o que la lesión se asocia a otras lesiones graves o que la reparación puede producir una estenosis mayor, estamos en un hospital que no tenga con todos los recursos o no contamos con un cirujano vascular, o pues cualquier otra condición que pueda hacernos dudar que eso funcione, pues la opción es hacer la ligadura de la vena cava inferior. Otra opción que podemos tener en algunos contextos es realizar un shunt vascular, sobre todo, por ejemplo, cuando el paciente está, digamos que cerca de un centro que sí esté en capacidad de manejar bien el paciente, pero hay que estar seguros de que sí le va a dar un adecuado flujo, porque si no, realmente el paciente lo que va a pasar es que se va a morir mientras tiene el shunt. Ya pues como cuando ese control es muy difícil de hacer o con las maniobras que hemos dicho no se puede controlar ese sangrado, la otra opción es hacer un aislamiento vascular hepático, que lo que va a implicar es un pinzamiento de la aorta infradiafragmática, la vena cava inferior suprahepática y la vena cava inferior infrahepática por encima de las venas renales y de la tríada portal. En esto es muy importante que sean en ese orden, porque si lo primero que se hace no es hacer el clampeo de la aorta, va a haber una hipotensión grave y probablemente el paciente haga un paro porque se va a disminuir pues el retorno venoso por ocluir inicialmente la vena cava inferior. La otra opción que hay es realizar un shunt atriocavo. En este paciente
en este contexto lo que se hace es hacer una derivación de la aurícula de la cava, como lo dice su nombre, colocando un tubo a través de una sutura que lo que va a hacer es abrir como el apéndice de la aurícula derecha y desde allí dirigirlo hacia la vena cava inferior, distal a la lesión de la cava que tenemos, y se ponen un torniquete intrapericárdico y el otro a nivel de la vena cava inferior suprarrenal. En este se puede usar pues un tubo de toracostomía grande o se puede usar un tubo endotraqueal, por ejemplo un 8.5, y la ventaja del tubo endotraqueal es que al inflar el balón nos va a hacer uno de los torniquetes, entonces así no tenemos que hacer tanta disección para la colocación de estos. Realmente es un procedimiento que se usa poco, tiene una mortalidad muy alta, más o menos entre el 98 y el 99%, es difícil de realizar pues para personas que no conozcan la técnica, entonces pues no es muy usada. La otra opción que se está manejando actualmente es el Riboa y el Ribopsi, que lo que hacen es canalizar con un introductor tanto la arteria como la vena femoral y por allí introducir unos catéteres con unos balones que van a hacer una oclusión de la aorta y de la vena cava. Realmente digamos que a pesar de que se usan, todavía no hay mucha evidencia acerca de ello, pues sobre todo son reportes de caso y pues los artículos más nuevos que están tratando de sacar evidencia son sobre todo en porcinos, entonces pues todavía no están como tan recomendados. Entonces, volviendo a el inicio, pues digamos que lo que más usualmente se decide es si se repara o se liga la lesión. Entonces, algunas de las cosas que hacen pensar cuál de las dos es la tasa de complicaciones, sobre todo la mortalidad. Este es un estudio del 2018 que trabajó con 1.316 pacientes, 447 que se ligaron y 869 que se repararon. Entonces vamos a ver que siempre se ha dicho que las personas a las que se liga la cava van a tener mayor mortalidad, pero lo que vieron en el estudio es que el problema es que esos pacientes que se llevan a hacer la ligadura es porque tienen un Glasgow más bajo, porque se asocian a ataques severos, o pacientes que estaban taquicárdicos, o que tienen índice de trauma muy alto, o que han requerido hemotransfusión. O sea, en realidad son pacientes más inestables. Entonces, pues claro, cuando uno mira la mortalidad sin que se haga pues el manejo de estas variables, iba a haber una mortalidad mucho más alta para la ligadura, pero realmente cuando ya se comparan las variables y se ajustan, vamos a tener que realmente no hay una mortalidad mayor. Sí hay una estancia hospitalaria más alta, más días de UCI y más días de ventilación mecánica. Inicialmente se decía que había más riesgo de síndrome compartimental porque se han visto más fasciotomías, pero de eso vamos a hablar en un momento. Y lo que sí está claro es que esos pacientes sí tienen más riesgo de TEP y de TBP. Este es otro estudio del año pasado y lo que ellos encontraron es que realmente no tienen ni más riesgo de síndrome compartimental ni más riesgo de amputación, sino que lo que pasa es que como los cirujanos ya tienen ese concepto, realizan más fasciotomías, pero sí tiene mayor riesgo, como habíamos dicho, de TEP y de TBP, y sobre todo cuando se hace la ligadura de la vena cava inferior suprarrenal, van a tener más riesgo de daño renal agudo. Esta es la imagen real de la caborrafia del paciente, entonces le vamos a dar paso o al doctor Ríos o a la doctora Reynosa para que por favor nos digan un poquito por qué se tomó la decisión en este paciente y pues cuál fue el manejo. Buenas noches a todos. Bueno, ahorita como habló el doctor Villota, cuando nosotros recurrimos al llamado, pues digamos que ya tenía un abordaje muy claro el paciente. Obviamente ya teníamos claro también el compromiso hemodinámico que tenía. Y obviamente pues en una comunicación directa con el anestesiólogo nos dio a entender que todavía pues había un aval porque le están haciendo transfusión de hemoderivados para nosotros considerar cualquiera de las dos vías, o hacerle una ligadura o hacerle un reparo, ¿sí? En este caso, prácticamente el llegar, como dijo el doctor Villota, ya tenía expuesta la lesión y estaba haciendo una compresión digital de la vena cava traumatizada. Esta pues fue por una lesión con una herida de arma de fuego de carga única, donde encontramos esa lesión en la cara lateral derecha, muy cerquita pues a la vena renal, y obviamente pues con compromiso del eje gonadal derecho. Lo que hicimos fue con un clamp de Satinsky. El clamp de Satinsky es un clamp que tiene una disposición angulada en la punta, de tal manera que nos permite hacer un clampeo parcial del vaso sin interrupción del flujo y
prestándonos la opción de poder ver los bordes para hacer una angiografía, digamos, clara. Eso fue lo que hicimos. Entonces, cambiamos los clamps de oclusión completa por un clamp que permite un clampeo parcial, el de Satinsky. Ubicamos los bordes, los remodelamos y pudimos hacer una cabografía lateral derecha con una sutura continua y un problema vascular que, si no estoy mal, fue 5 ceros. Ese fue pues el control que le hicimos. Optamos siempre por el reparo primario, ¿sí? Todo va de la mano del equipo, con la comunicación directa. En el caso que el anestesiólogo nos hubiera dicho que pues es tan inestable que lo que hay que hacer es control de daños, lo que hay que hacer es la ligadura sin pensarlo, el control, y el paciente sale para reanimación de su estado general. Para en un segundo tiempo mirar la posibilidad de hacer una reconstrucción. Siempre a toda costa hay que procurar por hacer el reparo primario de la lesión vascular en cava inferior. La revisión que hicieron, si esas técnicas están descritas, personalmente pues nuestro grupo nunca lo ha hecho ni información ni durante la experiencia. La experiencia que hemos tenido es con la rafia primaria y queda algo que es el uso de injertos, ¿sí? Realmente el uso de injertos hace mucho más dispendiosa la cirugía. Llámese un injerto autólogo, llámese un injerto sintético, sea de PTF o de Dacron. Eso nos gasta mucho más tiempo quirúrgico, ya sea que vayamos a hacer una sustitución de un injerto completo de 360 grados o la sustitución con un parche de cualquier material. En caso de que tengamos la posibilidad de estar en un grupo simultáneo operando, es decir, varios cirujanos, como afortunadamente estuvimos en ese caso, que era el doctor Villota y 2 cirujanos vasculares, todo el trabajo en el grupo es mejor, pero si hubiera existido la necesidad de utilizar un injerto para hacer el reparo de la cava, lo que usualmente no repartimos es extracción. El otro cirujano va haciendo la extracción simultánea de la vena femoral. Antes se llamaba vena femoral superficial, hoy se denomina vena femoral, que es, digamos, el injerto ideal para hacer reparos en esa cava inferior, o pues también si hablamos de caso tal de aorta. Entonces, el proceder de nosotros en conclusión fue, dada la posibilidad y la vía que nos dio el anestesiólogo con el control hemodinámico del paciente, pudimos hacer el reparo primario mediante una cabografía lateral derecha. También hicimos una ligadura del eje gonadal derecho y creo que colocamos un puntico en la vena renal derecha, si no estoy mal, que tenía una fuguita. Eso fue pues lo que por la parte de nosotros hicimos. Bueno, vamos a ir nuevamente a Kahoot para esta pregunta. Entonces, en este paciente y según todo lo que ya hemos descrito, ¿usted lo dejaría con el abdomen abierto o con el abdomen cerrado? Bueno, entonces vamos a tener que la decisión que se debería tomar en este paciente, pues realmente todas las guías son muy similares. En este caso tomamos la de luces, pues que son como las que resumen toda la evidencia. Y pues lo que sabemos es que la decisión de tomar un abdomen abierto en un paciente debe ser porque el paciente presente una hipotensión persistente, que tenga una acidosis con un pH menor de 7.2, que tenga una hipotermia que no se pueda corregir con una temperatura menor de 34 grados centígrados o que presente coagulopatía. También factores de riesgo para el síndrome compartimental abdominal, como que se haya hecho una cirugía de control de daños, que haya lesiones que requieran empaquetamiento o que uno necesite hacer una reintervención en menos de 48 horas, que haya una inflamación extrema visceral o retroperitoneal, pacientes que tengan presión elevada de la vejiga a pesar de manejo con sondas cuando se intenta el cierre, pacientes que pierdan tejido de la pared abdominal o en aquellos pacientes que necesiten una reanimación muy agresiva. También en los pacientes que hayan sido llevados a la laparotomía descompresiva porque hayan presentado o una hipertensión abdominal o un síndrome compartimental abdominal, y en los pacientes en que no se pueda controlar pues esa fuente de contaminación o que necesiten una reevaluación de la perfusión intestinal.
Entonces vamos a tener que este paciente cumplía con los factores de riesgo para el síndrome compartimental, porque como lo dijimos, tuvo una reanimación muy agresiva, con una transfusión perioperativa de más o menos de 3 volemias. Entonces lo ideal en este paciente sería dejar el abdomen abierto. Vamos a ir con la última pregunta, que es como el manejo posterior de este paciente, y es si ustedes realizarían tromboprofilaxis o anticoagulación y cuándo la iniciarían. Entonces, por favor, ingresen nuevamente al Kahoot. Bueno, entonces vamos a tener que en este caso, pues las recomendaciones de un paciente que presente un shock hemorrágico, según las guías europeas de sangrado mayor y coagulopatía en trauma del año pasado, pues inicialmente va a ser que el paciente apenas salga de la cirugía se maneje con una tromboprofilaxis con una compresión neumática intermitente. Realmente ya no se usan ni los vendajes ni las medidas de compresión, porque se ha demostrado que a pesar de su uso los pacientes pueden presentar igual una trombosis venosa. La idea es iniciar la tromboprofilaxis farmacológica 24 horas después del sangrado, pero mientras el paciente no tenga ni una coagulopatía ni nada que genere una posibilidad de resangrado. Entonces, lo que se recomienda en estos pacientes es usar la escala de Caprini, que es esta que tenemos acá. Como vemos, hay como varios cuadritos, cada uno va a dar un diferente puntaje por cada variable que cumple el paciente. Entonces vamos a ver que los de la primera casilla dan 1 punto, los otros dan 2, los otros 3 y los últimos 5. Entonces, para poner, por ejemplo, un caso, en este paciente que tuvo una intervención quirúrgica mayor de 60 minutos, pues ya tendría 2 puntos. Si el paciente, por ejemplo, es obeso, pues tendría otros 2. Usualmente estos pacientes que se reaniman tienen un catéter venoso central, entonces ya se le daría otros 2 puntos. Y así sucesivamente vamos a hacer la suma de todas estas variables que nos van a dar según el puntaje del riesgo. Entonces puede ser bajo, moderado, alto o muy alto. Lo posterior que vamos a mirar es que hay que estratificar ese riesgo de sangrado. Entonces vamos a tener unas contraindicaciones absolutas, como una hemorragia activa, un traumatismo grave, sea un TEC o un trauma raquimedular que haya tenido una hemorragia en las últimas 4 semanas. Dentro de las contraindicaciones relativas, que haya una hemorragia intracerebral de menos de 1 año, una craneotomía o una cirugía ocular de menos de 2 semanas, una hemorragia gastrointestinal o genitourinaria de menos de 1 mes, que el paciente esté trombocitopénico por debajo de 50.000 o que tenga una coagulopatía, usualmente pues medido por el coagulograma, pero también se puede hacer por tromboelastografía, una enfermedad hepática terminal, lesiones o tumores con hemorragia cerebral, que el paciente esté en un contexto de una urgencia hipertensiva, o que después de que el paciente se le haya realizado su manejo posoperatorio completo presente un sangrado en las primeras 24 horas. Y ya en lo que hay que tomar unas precauciones es con los pacientes que hacen trombocitopenia por las heparinas o los pacientes en los que se usa analgesia epidural. Ya tomando en cuenta todo esto y habiendo categorizado el riesgo, decidiendo que pues el paciente no presenta contraindicaciones absolutas y que las contraindicaciones relativas, pues si es el riesgo mayor que el beneficio, no se realizaría tampoco, ya se va a decidir según, como dijimos que era ese riesgo, qué medidas se va a tomar. Entonces, en el riesgo bajo, recordar que se usa pues las medidas mecánicas, realmente pues ya la de compresión neumática intermitente, y pues que el paciente deambule de una manera temprana, es como una condición para que se haga esta. En el moderado vamos a usar heparina de bajo peso molecular si el paciente no tiene lesión renal o una lesión renal, se usaría heparina no fraccionada. La idea es que la heparina no fraccionada se use en 5.000 unidades cada 8-12 horas. Y en los pacientes que se vaya a usar la heparina de bajo peso molecular, si el riesgo es moderado, se utilizaría 0.85 miligramos kilogramo día. Y en los pacientes que van a tener un riesgo alto, realmente pues vamos a tener nomás la enoxaparina a 1 miligramo kilogramo día o la de alteparina a 120 unidades kilogramo cada día. Realmente la heparina no fraccionada no se recomienda tanto porque tiene menor efectividad en estos pacientes.
Y ya en los pacientes que tengan un riesgo muy alto, hay que definir si se requiere una anticoagulación según los criterios que nos hayan hecho definirlo como este. Entonces, si el paciente tiene alguna hemofilia, una trombofilia conocida o ya había hecho trombosis, la idea es dejarlos anticoagulados siempre y cuando no haya mucho riesgo de sangrado. Entonces, vamos a ver que un estudio es el de UpToDate de abril de este año, y lo que demostraron es que la profilaxis mecánica es mejor que no hacer ninguna profilaxis, que la farmacológica es mejor que la mecánica, que es mejor la heparina de bajo peso molecular para reducir el riesgo que la heparina no fraccionada, pero que sobre todo la combinación de esa profilaxis mecánica y farmacológica son los que realmente van a hacer la reducción de ese riesgo de TBP en relación con la farmacológica sola, con tres ensayos que mostraron una reducción de riesgo a menos de la mitad. Entonces, por eso es que se recomienda siempre realizar esto y hacer seguimiento nuevamente haciéndole la escala de Caprini para definir si en algún momento hay que hacerle un ajuste a esto. Recordar siempre la antiagregación, sobre todo con ASA, en casos muy seleccionados, doble anticoagulación. Y le damos paso a nuestros asesores para que hagan sus aportes y para resolver las dudas o comentarios que se presenten. Pues porque tenemos aquí la presencia, afortunadamente, de los cirujanos que también atendieron la parte vascular, y pues ya se entablará la discusión a ese respecto, pero sí quiero mencionar algo respecto al manejo de las lesiones de trauma penetrante abdominal, y es algo que me decía mucho uno de mis profesores. Entonces, que en qué pacientes se debe evaluar la transcavidad de los epiplones, y muchas veces digamos que en la premura de haber encontrado una lesión o de que ya esa lesión explique pues la inestabilidad del paciente, no se hace esta exploración, y en este caso precisamente si no se hubiera hecho esa exploración, pues no hubiéramos advertido el trauma pancreático que tenía el paciente. Entonces, muy importante eso, sobre todo para los residentes, que se debe hacer una laparotomía formal, una revisión muy sistemática de la cavidad que permita descartar las lesiones viscerales, y en este caso precisamente se hizo eso de una manera muy rápida, pero también muy cuidadosa, porque pues se debía descartar que no hubiera algún indicio de contaminación. Como sabemos, el trayecto de una herida por proyectil de arma de fuego puede ser muy errático, y era muy importante, teniendo en cuenta la gravedad de estas lesiones, que el paciente no tuviera pues una lesión adicional, una lesión visceral de víscera hueca que hubiese complicado su pronóstico. Eso como para aclarar, y yo creo que pues ya podemos dar paso a la discusión acerca del abordaje vascular. Bueno, doctor, muchas gracias. De pronto el doctor Lucas Ríos o la doctora Natalia Reynosa tienen algún comentario adicional acerca de las dudas que están resolviendo en el chat. Yo por aquí estoy viendo una pregunta muy buena cuando la hace el doctor Juan Santiago, donde dice respecto a ligar la vena cava como procedimiento de control de daño, ¿habría alguna consecuencia hemodinámica al quitar esa ligadura 48 horas después de la corrección vascular? Usualmente, como está en un fenómeno agudo, las otras rutas, otras vías alternativas para hacer el drenaje venoso en el sistema estarían dadas básicamente por las venas ilíacas, por las sacras, por la ásicos, por la hemiásicos, por las intercostales. Entonces, ese fenómeno agudo, realmente cuando uno va a hacer el retiro de la ligadura para hacer la corrección de la cava, en caso de considerarse, lo que hay que tener en cuenta básicamente es la formación trombótica, ¿sí? Que es el mayor riesgo que hay cuando se puede quitar la sutura. Entonces, ahí es donde hay que estar pendientes y pues utilizar los catéteres de Fogarty para evitar eso, o hacer un clampeo transitorio mientras se abre la ligadura de manera supraceliaca o a nivel del hiato de la cava, para tener esa precaución, pero realmente dentro de lo que había revisado en algún momento, uno puede sostener eso incluso hasta una semana. Ya después de 7 o 10 días sí puede haber algún tipo de compromiso hemodinámico, pero está dado más ya por la formación trombótica
que podría generar la liberación de la ligadura en ese momento cuando el sistema venoso esté iniciándose a compensar por las rutas alternas que tiene. El doctor Ramiro, ¿cuál sería el manejo si llegara a presentar la estenosis de la cava posterior a la rafia? Buena pregunta. Entonces, usualmente el sistema venoso de manera sistémica es muy agradecido, así como sucede en los miembros inferiores que salen varices, que es la representación de una presión aumentada en los miembros inferiores, es decir, la hipertensión venosa. También ocurre que fisiológicamente el sistema venoso, dado por el aumento hemodinámico de las presiones, lo que hace es buscar o hipertrofiar o hacer una neoangiogénesis por los demás segmentos. Entonces, usualmente, cuando el paciente documentamos que tiene una estenosis de la vena cava posterior, hablemoslo a cualquier evento etiológico que lo haya llevado a ello, lo documentamos es de manera retrospectiva, es decir, son esos pacientes que pudieron tener algún antecedente traumático, pero consultan muchos años después porque les empiezan a salir varices en la pared abdominal o a nivel lumbar, y simplemente esas varices de los plexos ilíacos, de las epigástricas, en fin, que se están manejando la hipertensión venosa por esa estenosis. Entonces el sistema venoso en ese momento está compensándose con las otras rutas. Uno usualmente pues solicita un estudio imagenológico, se confirma, pero dependerá de la sintomatología en el paciente la corrección. Si el paciente es asintomático y solo le molesta la parte estética o visual de las varices en la pared abdominal o lumbar, pues simplemente es cuestión de hablar con el paciente para que no se manipule ese sistema, por lo que lo único que va a hacer es descompensarlo. O en caso tal de que existiera sintomatología, esa sintomatología estuviera no solo por las varices de la pared abdominal, lumbar o inguinal, o por edema persistente de los miembros inferiores, que nos estuviera demostrando que hay una hipertensión aumentada en los miembros inferiores, por esa estenosis, puede ofrecerse un manejo endovascular, ¿sí? Para simplemente, ahí estén venosos que que tienen una fuerza radial alta, que se pueden colocar en esos sitios y mejorar el diámetro de la vena cava. Bueno, eso frente a lo que nos pregunta el doctor Ramiro, el doctor Sergio, la ligadura de la vena cava solo debe considerar como control de daños o puede considerarse a más largo plazo. Eh, Ramiro, un fan, no te entiendo bien esa pregunta. Perdón, Sergio, qué pena. Luego, hola, ¿cómo está? No, pues la pregunta yo la hago básicamente es si la ligadura pues que uno haga en el momento del trauma solamente aplica pues durante el tiempo de reanimación del paciente para luego uno pensar pues de forma precoz una reparación vascular, o uno puede estar más tranquilo y de pronto considerarlo como algo más definitivo a largo plazo en esos pacientes. Ok, nada, si uno está considerando, obviamente estos pacientes lo usual es que deben quedar en abdomen abierto, usual, y lo que generalmente uno ve es que el paciente con lesión de vena cava o lesión vascular usualmente tiene otras lesiones. Claramente pues el manejo indicado es el control de daños, hay que estarlo revisando, se debe definir con el grupo si su estado, su evolución dentro de los primeros 7 días podría uno definir que le pudiera hacer un reparo definitivo o lo más fisiológico a esa vena cava. En caso de poderse considerar, pues se lleva a caso. En caso de que del caso de que no se fuera posible, el paciente debe quedar ligado. Pero sí hay que tener lo que hablaba la doctora Natalia ahorita, la precaución de definir en qué momento se deja anticoagulado. Esos pacientes como tienen una alta incidencia de presentar trombosis venosa, no solo en el segmento proximal, sino que también en el segmento distal, que han sido ligados, es decir, una trombosis anterógrada o una trombosis retrógrada, debe tenerse con precaución el inicio de la anticoagulación precoz, con el fin de evitar el tromboembolismo pulmonar, que es una comorbilidad que se le agrega a ese paciente. Entonces es lo que más énfasis se tiene que hacer. Esa sería pues la respuesta para eso. El profe Uritica, en caso de ligadura de vena cava, ¿se requiere fasciotomía siempre? Buena pregunta. Ya realmente, más o menos hace, bueno, 5 o 7 años, eso cambió en mi escuela, que fue el hospital militar, donde llegaban muchos pacientes con trauma vascular.
dentro de ese manejo que se indicaba a los pacientes de retina que tenían lesiones de cava, se les hacía fasciotomías, pero después los estudios fueron demostrando diferente, que desde que el paciente se le puede dejar el abdomen abierto, ¿sí? Ya sea que se repare la vena cava o se ligue, el paciente no es necesario dejarlo fasciotomizado. ¿Y a qué va, a qué va eso? Desde que el paciente se le pueda manejar de la forma más fisiológica, como si fuera la bomba muscular, la compresión venosa es lo que va a disminuir el riesgo de hipertensión en los miembros inferiores asociada a en caso que tuviera una ligadura de la vena cava. Entonces, por eso tiene un buen nivel de evidencia el uso de las medidas mecánicas, que es la compresión neumática intermitente y el soporte elástico juntos, antiembólicos. Y también hay otras medidas que es la posición de los miembros inferiores a una inclinación de 45 grados de la horizontal de manera constante. Eso lo que va a estimular es la neoangiogénesis y las otras rutas alternativas del drenaje venoso de los miembros inferiores hacia la vena cava, o en caso tal de que esté ligada pues hacia la ácigos, la hemiácigos, las epigástricas, las lumbares, las sacras, de tal manera que eso hipertrofia el sistema. Entonces, hoy en día no se considera de rutina la realización de las fasciotomías. Bueno, por aquí nos pregunta Sergio, ¿qué recomendaciones técnicas específicas nos puede comentar sobre la forma de reparar lesiones vasculares como estas? Bueno, las lesiones vasculares en esa zona 1 son muy complejas de reparar, es más que todo por su ubicación, están en la zona central y posterior de la cavidad abdominal, y cuando hablamos de la zona 3, pues de la cavidad pélvica, ¿sí? Lo ideal es utilizar digamos, el mayor número de ayudantes que sea posible. Usualmente, pues nosotros hemos encontrado un número mágico que es cuatro personas en el momento, y en caso de ser posible, como la mayoría de las veces ocurre, utilizar muy buenos separadores abdominales para tener un buen campo. Lo otro es el clampeo, tener una muy buena visualización directa con los clamps para poder determinar bien los bordes de las lesiones. Es básicamente una buena exposición lo que nos permite como definir el daño. En este pues que fue una lesión lateral, pues nos permitió hacer una caborrafia lateral como tal, ¿sí? Algo puede estenosarse la cava, pero con el flujo anterógrado usualmente ese paciente no va a tener problemas. Entonces es básicamente muy buena exposición. Reparar las lesiones vasculares, puedes también haber las fístulas arteriovenosas, en fin, puede haber infinidad, pero yo pienso que la clave de eso es una muy buena exposición. Calibres de sutura, usualmente cuando es vena cava o las venas tienen un tejido muy laxo y es de fácil, utilicemos el término rasgar, no se me ocurre otro, rasgarse con la sutura. Entre la sutura sea más pequeña, es mucho más fino el punto y mucho más delicado con el tejido. Entonces, usualmente lo que se sugiere es utilizar Prolenes 5, ese es como el estándar, 6 o 4, pero el promedio es el Prolene vascular 5 cuando hablamos de cava inferior. Bueno, algo que me decían eran la técnica de la sutura. En esta hicimos una caborrafia de sutura continua porque se permitía, digamos, la vena cava nos puede permitir ese tipo de técnica. Sin embargo, si de pronto tenemos una lesión circular, una lesión circular que comprometa más de 2 o 3 cuadrantes, cuando hablemos en 360 grados, lo ideal es utilizar puntos separados, porque entre más circunferencia con una sutura continua podamos utilizar, más riesgo de estenosis va a tener el paciente. El doctor Joaquín, impacto renal en ligadura de cava suprarrenal. Esa pregunta es muy buena, puede tener un impacto muy negativo, porque la propia congestión venosa renal incluso puede llevar a infartos renales, ¿sí?
los riñones no toleran muy bien esa congestión y en mi residencia tuvimos un paciente que se le ligó la vena cava suprarrenal y presentó un infarto renal izquierdo con una nefrectomía secundaria. El derecho no le pasó nada, pero el impacto renal en los riñones es muy alto y eso hay que tenerlo muy claro porque el paciente puede terminar en nefrectomía bilateral. Vamos a felicitar al doctor Nicolás Toro y a los otros dos doctores por haber contestado adecuadamente. Muchas gracias a nuestros asesores por ayudarnos con este caso. Que tengan buena noche.